Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy, 6 de julio, los traspasos que se han hecho en estas últimas semanas se empiezan a hacer todos oficiales, ¿no? Hasta ahora, digamos, los traspasos estaban apalabrados evidentemente, había cláusulas, tampoco es que los equipos pueden echar los traspasos para atrás, ni mucho menos, pero oficiales se hacían en el día de hoy. Y hubo un traspaso, el de Durant, más que nada, ¿no? Que tuvo la particularidad que se fue abriendo un poquito al punto tal que terminó involucrando a 7 equipos. Obviamente no voy a hablar del traspaso de Kevin Durant, ya lo hice en su momento y hablamos un montón y un montón de videos hablando de la llegada de Durant al equipo de Houston Rockets, de Dillon Brooks, de Jalen Green llegando al equipo de Phoenix Suns y después también con Malwatch con el pick 10, espectacular para Phoenix. Pero este traspaso, reitero, tiene la particularidad de haber sido el traspaso más grande de la historia, en el sentido de que es el traspaso que tiene más equipos involucrados. 7 equipos están involucrados en este traspaso, puede con el correr de los días, se empezó a meter un equipo acá, otro equipo acá, que con un pick para arriba, un pick para abajo, etcétera, etcétera, se fue agrandando el traspaso, y bueno, llegó, reitero, a una magnitud histórica. 7 equipos, así que vamos a hablar justamente de esto, el traspaso más grande de la historia en ese aspecto. No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda a dar un montón. Eso es un video más que nada medio distendido y medio de histórico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y medio de información como para mostrarles qué fue lo que sucedió al fin y al cabo y cómo terminó ampliándose el traspaso. Comenta Shams que el traspaso fue, bueno, en este caso de la siguiente manera, ¿no? El traspaso fue así, básicamente. A Phoenix Suns termina llegando Jalen Green, Dillon Brooks, Malwatch, Fleming, que fue el pick 31 del draft, Kobe Brea, que fue el pick 41, ya no lo recuerdo, 41 o 42 por ahí, Dequan Plowden, jugador de Golden State Warriors, y una segunda ronda. Todo eso llegó al equipo de Phoenix Suns. Mientras que a Houston llegó Kevin Durant en primera instancia y después llegó Capela también. Lo de Capela terminó siendo parte de este traspaso mismo en sí también. O sea, terminó siendo un traspaso súper multitudinario. A Brooklyn de la nada, así porque por estar ahí y por absorber, se llevó 2 segundas rondas, importante en este caso también. Warriors, por otra parte, se llevó a Alex Tuhi y a Jamal Maya, que fueron los dos chicos que fueron drafteados finalmente por Warriors con pick 50 y pico ambos. Que bueno, mucha gente decía, Warriors todavía no ha hecho nada en este mercado. Bueno, no, miren, algo hizo al fin y al cabo, algo hizo. Y después, Atlanta se llevó un swap de segunda ronda a David Roddy y dinero. Básicamente lo hicieron por el dinero, ¿no? Para llevarse ese dinero en efectivo y ese swap. A Lakers llega a Doutiero, que termina siendo también parte de todo eso. Y al equipo de Minnesota llega Rocco Sikorsky y 2 segundas rondas, además de dinero también en efectivo. Interesante situación. ¿Cómo se expandió esto? ¿Cómo fue que llegó a esto a ser un traspaso de 7 equipos? Bueno, reitero, Brooklyn se metió ahí como para realmente hacer las veces de equipo facilitador, si se quiere, porque básicamente andaba ahí en la vuelta y como Brooklyn tiene muchos pasos área y tenía rondas y eso, bueno, se pudo meter ahí en el medio y hacer algo al respecto. Básicamente por eso está Brooklyn por allí en la vuelta, ¿no? Por eso está Brooklyn ahí metido en situación. Era importante, siempre supimos, ¿no? Que en esta agencia libre Brooklyn iba a ser un protagonista interesante. Porque Brooklyn como protagonista, absorbedor de dinero, por decirlo de alguna manera, seguramente en más de un traspaso iba a estar ahí metido, en el que no tuviera incluso nada que ver, pero iba a estar ahí metido. Pasó también que Brooklyn estuvo metido en el traspaso de Porzingis, por ejemplo. También estuvo ahí. Se llevó un pick de primera ronda, en ese caso el pick 22 finalmente. Pero también Brooklyn estaba claro que iba a andar por ahí en la vuelta. Lo más importante obviamente fue lo de Phoenix y lo de Houston Rockets. Ahí estuvo la clave del traspaso en líneas generales, ¿no? Ahí estuvo lo más importante al fin y al cabo. Ahí estuvo lo más importante. Porque Jalen Green, Dillon Brooks y Malwatch son los que llegan al equipo de Phoenix Suns a cambio de Kevin Durant básicamente. Pero después también llegó Fleming y Kobe Brea, que todos estos chicos llegaron a partir de las segundas rondas que dio el equipo de, en este caso, Phoenix Suns por ellos. Ustedes saben que Phoenix no tenía esos picks. Phoenix tenía picks más atrás. Phoenix tenía picks 50 y pico y 40 y algo, que tenía esos dos. Y bueno, el equipo de Phoenix Suns subió en ambas instancias como para llevarse esos jugadores eventualmente. Y bueno, pudo llevarse un pick 31 con el que drafteó a Fleming, que este pick 31 era de Minnesota. Entonces, Minnesota con ese pick eligió a Sikorsky y se llevó esas 2 segundas rondas además que tenía, además de por sí. Y después, bueno, ese pick de Minnesota, que era el 36, se lo traspasó a Lakers por Doutiero y se llevó una ronda más. O sea, fue todo eso lo que sucedió finalmente, ¿no? Todo eso fue lo que finalmente terminó pasando al fin y al cabo. Y después, bueno, Warrior fue el que le traspasó el pick de Kobe Brea, básicamente. Warriors traspasó ese pick 41 por 2 picks de más atrás de Phoenix Suns. Y con eso el equipo de Phoenix subió en el draft. Y Warriors se llevó a Alex Tuhi y a Jamal Maya. Y Atlanta se metió en el medio. ¿Por qué? Porque Atlanta dio en el Sign and Trade a Capela.
El traspaso en realidad fue de Atlanta con el equipo de Houston Rockets. Pasa acá, claro, englobamos todos porque es parte de un mismo escenario, pero podría uno separar los traspasos y quedaría todo un poquito más sencillo de entender. Pero bueno, en este caso Atlanta se llevó un swap de segunda ronda y dinero a cambio de Capela básicamente, y la excepción de traspaso, pero también se llevó una excepción de traspaso al fin y al cabo. Al vos traspasar a un jugador en Sign and Trade que no tiene contrato, digamos, la excepción igual te la llevas y eso está bueno igualmente para hacer algo Atlanta si quieren hacer algo eventualmente. Entonces bueno, eso fue lo que pasó básicamente ahí cuando uno ve esto. Capaz que acá se ve un poquito más sencillo, ¿no? Phoenix recibe a Jalen Green, Dillon Brooks, Maloak, Kobe Brea, Fleming, Plowden y segunda ronda. Plowden estaba en Warriors, además llega también por los chicos que llegan a Warriors. Houston recibe a Capela y Kevin Durant básicamente. Lakers recibe a Dutiero. Atlanta recibe a David Roddy, un swap de segunda ronda y dinero, básicamente es lo que recibe. Minnesota recibe a Sikarsky y 2 segundas rondas, además de también dinero. Brooklyn recibe 2 segundas rondas y Warriors recibe a los dos chicos del draft, Alex Tui y Jamal Mashak. Este es el traspaso más grande de la historia, reitero. Es la primera vez en toda la historia de NBA que 7 equipos ni más ni menos, están metidos en un traspaso. No es algo especialmente normal o habitual, por decirlo de alguna manera. No es algo que se da todos los días, pero que con este nuevo convenio colectivo vamos a empezar a verlo un poquito más seguramente. El récord es un traspaso del año pasado. O sea, no es igualmente tan raro de ver traspasos multitudinarios, pero bueno, cada año que pasa parecía que se va haciendo algo más grande todavía. Reitero, con el nuevo convenio colectivo y lo difícil que es hacer traspasos con todo un montón de equipos que ya están por encima del tope y todo eso, esto lo vamos a ver seguramente mucho más. El traspaso que habíamos visto el año pasado fue este en este caso, ¿no? Había sido el de Klay Thompson. Llegó Klay Thompson al equipo de las Mavericks junto con una segunda ronda. Minnesota se llevó un par de swaps de segunda ronda y una segunda ronda. Warriors se llevó a Kyle Anderson y Buddy Hield, que eran agentes libres, pero se lo terminó llevando igual con ese segundo traspaso que tuvo por Klay Thompson básicamente. Por eso está Warriors en el medio. Denver se llevó dinero, en este caso se llevó más nada, o sea, solamente dinero, a cambio de Reggie Jackson. Josh Green también entró en Hornet, a cambio de Klay Thompson porque se lo dio Dallas justamente. Y un par de segundas rondas, que esas se las dio Denver para que se le lleven a Reggie Jackson. Y Philadelphia se dio una segunda ronda también para facilitarlo de Buddy Hield, en este caso, ¿no? Fue un traspasito igualmente chiquito así evidentemente, porque lo importante realmente es que Klay Thompson se fue de Warriors al equipo de Dallas y a Warriors le quedó una excepción de traspaso grande como para finalmente llevarse a Kyle Anderson y Buddy Hield, pero no, también podría separar traspasos de por medio, pues tranquilamente no tienen tanto que ver uno con el otro, ¿no? Evidentemente que Warriors negoció por separado con estos jugadores. Pero bueno, se dio de esta manera. Hace algunos días justamente habían dicho en The Athletic que se venía un traspaso histórico, que se iba a dar un traspaso entre un montón de equipos y que había 7 equipos ahí que estaban hablando. Y cuando eso sucedió la gente se volvió media loca. Y yo lo comenté en el video de noticias que hice ese día. No se esperen que pase nada muy raro, o sea, no es que el traspaso de 7 equipos es un traspaso increíble que va a tener después, no sé, a Jalen Green llegando al equipo de no sé qué a cambio de, no sé, Bradley Beal, a cambio de, no, ya bueno, están en el mismo equipo, o a cambio de alguna estrella de allá del este, algún, no sé, la Melo Ball. No va a pasar eso, claramente no va a pasar eso. Lo que va a pasar es que algún equipo se va a meter por ahí en el medio y se va a llevar alguna segunda rondita, o se va a llevar algún swap o lo que sea, alguna tontería, ¿no? Y eso fue básicamente lo que pasó. Eso fue finalmente lo que terminó sucediendo. Claramente se metió por ahí en el medio Brooklyn, por ejemplo, los picks de Warriors, todo eso. Era evidente que iba por ese lado la situación. Pero reitero, no deja de ser algo histórico y algo récord en el mundo de la NBA que 7 equipos hayan estado metidos en un mismo traspaso. Así que me pareció interesante para comentarlo, la verdad. Porque nunca se había dado algo así. Y no es cosa menor, la verdad, no está mal, no está mal. Y reitero, empiecen a acostumbrarse a ver ese traspaso de esta índole porque cada vez seguramente los vamos a ver más. Cada vez seguramente los vamos a ver más. En la fecha límite de traspaso del año anterior, la verdad que también tuvimos algún traspasito así que terminó involucrando un montón de equipos. Y ahora también, ¿no? Vemos que esto es cada vez más y más normal. Y hay algunos otros traspasos por ahí a la vuelta que también están ahí involucrando varios equipos. No van a llegar a 7 seguramente, por ahí va a haber traspasos que 3, 4 equipos están metidos en el medio. Así que veremos cómo se cierran todos esos movimientos también, que en el día de hoy se han empezado a hacer varios oficiales. Todavía quedan algunos por hacerse oficiales 100%, pero por ahí va la cosa en el mundo de la NBA. Si les gustó el video, como siempre saben, like, suscripción, campanita, y me gustaría que me dejen por ahí abajo qué piensan al respecto. ¿Están desilusionados con este traspaso? ¿Alguno realmente pensaba que ese traspaso a 7 bandas iba a ser una bomba y que iba a ser mucho más espectacular de lo que termina siendo al fin y al cabo? Que básicamente termina siendo el traspaso primario entre Phoenix y Houston Rockets con
2 detallitos más por ahí, podría llegar a haber sido. También podría llegar a haber sido, otra cuestión importante a tener en cuenta, también podría llegar a haber pasado que en el traspaso hubiera estado involucrado Lakers. Por ejemplo, en un sign and trade de Finney Smith, podría haber sucedido también eso, podría haber pasado, y que Finney Smith termine en el equipo de... En este caso en el equipo de Houston Rockets y que, no sé, Cam Whitmore, por ejemplo, hubiera terminado Lakers. Podría haber sido otra opción si Lakers hubiera estado dispuesto a dar un par de segundas rondas, lo que sea, como dio finalmente el equipo de Washington Wizards. O también podría haberse dado que, bueno, Phoenix mande alguna segunda ronda más al equipo de Houston Rockets y se lleve Phoenix Suns al Cam Whitmore, también podría haber pasado. O que abran el traspaso y que el traspaso hubiera incluido también en este caso a Washington, llegando Cam Whitmore a Washington y llegando algunas rondas más a algún otro equipo para que funcione, o llevándose a algún equipo de alguna otra cosa más. Podría haber pasado todo eso también, la verdad. Podría haber sucedido que sea un traspaso de 8 equipos por ahí, o 9 o lo que sea. Pero bueno, finalmente terminó así, terminó de esta manera. Y eso que ustedes están viendo en pantalla es el traspaso oficial 100% ya cerrado y confirmado de Kevin Durant al equipo de Houston Rockets, y con todos los ribetes que terminó teniendo este movimiento. Si les gustó el video, como les decía, like, suscripción, campanita. Muchas gracias a todos y nos vemos obviamente la próxima.